Queremos que nos expliquen un concepto profesional, porque no creo que el gobierno de los Estados Unidos esté interesado en dañar la imagen de una figura política en Honduras. Hacemos este enlace internacional hasta los Estados Unidos con el abogado José Tercero. Abogado, ¿este documento es un proceso de evidencia o un proceso penal en el cual se debe, o qué concepto se debe desarrollar? Tal vez nos amplía y nos explica mejor para que tengamos una visión más clara, sin tener el tinte político, porque hoy hemos escuchado tanto del gobierno como de la oposición, pero queremos escuchar este concepto profesional. Doctor Tercero, gracias por atendernos en HRN y TSI. Un cordial abrazo, licenciado Cristian Morazán, extensivo a los periodistas Rosendo García y por supuesto a Saraí Espinal y a la amable audiencia de HRN y TSI. Dos conceptos muy importantes en el tema del procedimiento en Estados Unidos. Hay una materia que en Honduras y en Centroamérica y en Sudamérica no existe, que se llama evidencia. Y las evidencias son aquellas que se presentan antes de cualquier procedimiento y que son analizadas por el oficial de probación para ser entregadas a los que son los fiscales en un procedimiento. En este caso, el documento que ustedes tienen en su mano y que mucha gente lo pudo ver, ha sido extremadamente mal explicado por analistas y expertos y abogados en Honduras, porque es un documento que se llama en inglés Memorandum in Motion of Limine. ¿Qué significa Memorandum in Motion of Limine? Significa que la regla 402 de la Federal Rule of Evidence se pueden hacer dos cosas a través de esa moción de limine. Moción de limine es un título fancy, bonito, de caché, que únicamente significa en buen español, se le solicita al juez dos cosas. Número uno, que las evidencias que están ahí, las 6 primeras evidencias, sean admisibles en el juicio que se viene. Y número dos, en el caso de la Fiscalía, lo puede presentar para que sean admitidas las evidencias. Y el número dos, la defensa en motion of limine significa que las puede desestimar. Entonces, como se ha explicado muy mal el documento, lo repito, licenciado Morazán, el documento no es un documento de acusación ni tampoco es un documento de procedimiento, es un documento de aceptación y admisibilidad de las evidencias, que así se llama en inglés, y la defensa y los acusadores pueden utilizarlo de dos maneras. Uno, para desestimar los testimonios y número dos, para aceptarlos. Entonces, lo que ustedes ven redactado ahí, licenciado Rosendo García, no es una declaración de una persona acusada, es simplemente el famoso background, la historia, junto a la famosa motion of limine, que le está indicando al juez: señor juez, estas declaraciones, estos 6 puntos que están en la primera página, tienen que ser admitidos de acuerdo a la regla de evidencia 801 y 802, que la vamos a explicar más adelante por la noche en el programa, porque se lleva un poco más de tiempo, pero es un tema de evidencias y no es un tema de derecho penal todavía. De acuerdo al momento que se presenta este proceso de evidencia, ¿cuánto tiempo debe pasar para que ya se conozca en la corte y comience su discusión? Buena pregunta. Número uno, recuerden ustedes que lo que están haciendo los fiscales en este momento, diciéndole al juez que cada uno de los 6 puntos importantes de la primera página son admisibles en corte para poder hacer un juicio. Se tardará de 30 a 45 días para que, número uno, los defensores del caso puedan estudiarlo, el juez puede estudiarlo y también los fiscales. Y en ese sentido, el juez deberá decidir admitirlos todos los 6 o desestimar cualquiera de ellos. Entonces, para que tengan tiempo ambas defensas y puedan revisar si alguno de esos documentos o alguna de esas declaraciones o alguna de esas evidencias que se está presentando es válida para el juicio que se viene antes de una sentencia, porque creo que hay una sentencia que se viene en octubre o en septiembre, creo. Antes de esa sentencia se hace lo que se llama the motion of limine. ¿Para qué? Para que el juez decida si las evidencias que están ahí se pueden estimar o se pueden desestimar. El abogado José Tercero tiene su firma en los Estados Unidos y no es usual que se le haga una acusación al presidente de un país. ¿Qué le recomendaría el abogado José Tercero en base a ley en los Estados Unidos? ¿Cuál es su recomendación para el gobernante hondureño, abogado José Tercero, de acuerdo a un profesional del derecho, pero en los Estados Unidos, no aquí? Primera pregunta. Cuando yo escucho que el presidente de la República, cualquiera que sea, tiene que presentarse a Estados Unidos para ver y averiguar qué es lo que está sucediendo con él, primero, es completamente erróneo ese paso.
Uno. Número dos, el presidente no se puede presentar, ni ninguna persona puede presentarse a Estados Unidos mientras no exista un documento directamente de acusación, en primer lugar. En segundo lugar, la persona que se vea afectada, independientemente que sea directa o indirectamente, como en el caso de la motion to limine, podrá contratar una firma de abogados, expertos que conozcan, no solamente que sean de Estados Unidos o que conozcan bien la ley, sino personas que conozcan el procedimiento, de eso que se llama motion to limine, para que ellos puedan hacer la famosa FOIA. ¿Qué es la FOIA? Un documento que se llama Freedom of Information Act. ¿Y qué significa eso? Que una vez presentado ese documento, la Corte de Estados Unidos tendrá en sus manos todos los documentos oficiales de qué actitud, qué acciones y qué evidencias historial tiene esta persona que está siendo mencionada. Entonces, una recomendación, tanto para el señor presidente como para cualquier otra persona que se esté involucrada en esto, es lo que se hace es la anticipación. Y esa anticipación es revisar con la Fiscalía si va a existir alguna acusación más adelante a través del Freedom of Information Act, y si no se hace a través de eso, con una de las formas de representación para que le pueda la Fiscalía de la Corte del Sur de Nueva York darle los documentos a esta persona para ver qué tienen ellos. Bien, muchísimas gracias, abogado José Tercero, por su tiempo. Un cordial abrazo, licenciado Morazán, a la licenciada Saraí Espinal y por supuesto al licenciado Rosendo García y a la amable audiencia de HRN. Doctor José Tercero Midense, experto en temas de extradición y de narcotráfico, ha sido asesor del gobierno colombiano en los Estados Unidos.